Aquí está, ¿no? Bueno, ahí lo están viendo. Actuadores neumáticos. Entonces, vamos a comenzar con este de acá. Después, ¿qué es lo que tenemos? Actuadores, generalidades. Bueno, dice, el trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o también que rotativo, como ya lo habíamos mencionado las clases anteriores, ¿no? Donde veíamos ejemplos de aplicación de la neumática, ¿no? Donde vimos en este caso motores neumáticos y en este caso pistones, o en este caso ustedes veían una pistola neumática, ¿sí? Le ingresabas aire y ya te lo convertía a ¿qué? A un par rotativo, ¿o no? De esa manera, ¿va? Y ustedes aquí están viendo que también tienen movimiento, en este caso desplazado, mediante una cremallera, actuador neumático de movimiento lineal o desplazamiento lineal con diferentes tipos de anclaje. En este caso tenemos anclaje tanto como en la parte donde se encuentra la parte de extrusión del vástago y donde se encuentra la amortiguación del vástago, que es en la parte de acá. Tiene doble fijación. Algunos otros están fijados en la parte de aquí en medio, ¿va? Por ejemplo, bueno, voy a ir poniendo esto por acá, por si lo voy a necesitar. Ahí está. ¿Ok? De esa manera, ¿ok? O si no, movimientos por cremallera, así como lo están viendo acá. O un motor, que es en este caso, el que, motor rotativo. Ya te lo transformaría a torque mediante un motor reductor, ¿ok? Dice, movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolos. Estos también proporcionan movimientos rotativos con un ángulo hasta 270 grados por medio de actuadores de tipo piñón cremallera, como son los que tenemos aquí. Para el movimiento de giro continuo se emplean motores neumáticos de rotación continua, ¿ok? Como son estos de acá. Y estos son de movimiento lineal. Si te das cuenta que tiene un pequeño sensor, ¿no? Aquí están viendo en este caso el sensor. Aquí está, ¿no? Son sensores de posicionamiento magnético. Obviamente tienen este diseño por cuestiones estéticas, por cuestiones a lo mejor también de reforzamiento. Habría que revisar qué tipo de operación están realizando, ¿no? Bueno, los cilindros son componentes más comunes en neumática. Existen dos tipos fundamentales. Los que se le conocen como de simple que... Ah, sí, cierto, no me he reportado. Permíteme tantito, chao, también tengo que reportar que ya estoy conectado. A ver, ¿cómo se llama la materia? Quinto y M. Quinto y M, quinto y M, equipos hidráulicos y neumáticos, ¿no? Ahí está. Hijo de la, pues no le puse. Tengo que entrar. Le voy a poner. Ahí está. Muy bien. Actuadores lineales. Son componentes más comunes en neumática. Existen dos tipos fundamentales. El de simple efecto, con una entrada de aire para producir la carrera de trabajo en un solo sentido. Y los de doble efecto son con dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y de qué más, y salidas de retroceso. Por ejemplo, vamos a ir trabajando, para que se vayan familiarizando un poco más también con el simulador de Festo, ¿ok?
por la parte de neumática y por la parte de hidráulica. Hasta ahí estamos bien. Y ya está. Vean, ¿qué te quiere decir acá? Bueno, voy a crear una nueva hoja aquí y vean. Bueno, normalmente cuando ustedes abren el simulador, o bien si no lo encuentran, nada más presionan la tecla de inicio y escriben se llamaría FluidSim, ¿ok? Y automáticamente aquí les aparece tanto como la parte de neumática y la parte de hidráulica. De momento trabajaríamos con neumática, ¿sí? Ya que tenemos esto, ahora lo que vamos a realizar pues es darle clic acá donde dice New, ¿sí? O simplemente Control, ¿qué? Control N. Así estamos bien. A ver. Control N. Voy a minimizar esto. Ahí está, ¿no? Vamos aquí al archivo y nuevo. O si no, simplemente aquí está esta hojita que quiere decir nuevo, ¿no? Y ya nos va a aparecer esta hoja que es la hoja de trabajo, ¿sí? Esto de aquí es la hoja de trabajo donde yo voy a colocar mis circuitos, voy a diseñar mis circuitos neumáticos y los voy a diseñar. Aquí en este caso es para neumática básica y lo que es electroneumática, ¿sí? Ahora, en la parte de acá están mis documentos, ¿ok? De neumática, elementos de alimentación, que son los mismos que tenemos acá, en documentos en documentos comunes, ¿ok? Son parecidos. ¿Cuántos documentos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de este lado, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los mismos, ¿no? Pero por default siempre te abre aquí. ¿Qué elementos podemos ver en neumática? Están seccionados, tanto como componentes de pura neumática, componentes de pura eléctrico, y lo que es técnica digital, AC Port, lo que es el OPC, es para realizar comunicaciones, y lo que es el GraphSet, ¿no? Entre otros por acá, ¿no? O es de herramientas externas o herramientas adicionales que se le pueden colocar ahí, ¿ok? Bueno, vamos bien, entonces. En neumática, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Como su nombre lo dice, neumática, todos los componentes, en este caso mecánicos, fuentes de alimentaciones, depósito, unidades de mantenimiento, compresores, filtros, secadores, separadores, actuadores, en este caso ya sea motor rotativo o motor neumático, o si no, este es un motor semigiratorio. Recordar que ahí habíamos visto que también hay motores parecidos a los servos que te dan un giro de 270 grados. Y está otro que es un cilindro sin vástago, ¿no? Que este es únicamente para detectar lo que es la posición del émbolo y ya está, ¿no? Es así de fácil, así de sencillo. Y tenemos lo que son las válvulas, tanto como de válvulas de vías configurables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo colocar una válvula, le puedo dar doble clic y aparece otra ventana emergente, ¿no? Que la ventana se llama configurar válvula. Yo le puedo poner aquí retorno por muelle, pilotado o muelle en qué, o muelle neumático, ¿ok? Y en la parte de acá, de igual manera, si se dan cuenta, conforme voy seleccionando las opciones, se van modificando la válvula. Si yo le doy aquí aceptar, ¿qué es lo que se le añadió? Esto. Si yo no lo quiero que tenga, pues se lo quito acá y automáticamente vuelve a aparecer tal cual lo arrastré. Por eso se llama válvulas de vías configurables, que de igual manera puedo añadirle otro, por ejemplo, por acá y otro, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya le doy a aceptar y ya tengo otro tipo de ya tengo otro tipo de válvula, ¿ok? Si igual voy aquí, clic derecho, propiedades, y quito esto, por ejemplo, le pongo nada, quito esto y aquí le pongo nada y ya está, ¿no? Puedo seleccionar el tipo de mando que voy a hacer utilizar, si es únicamente eléctrico, si es únicamente neumático o si es únicamente, o si es ambos, ¿no? Tanto como puede ser pilotado por neumático o pilotado por, en este caso, solenoides, ¿ok? De igual manera. O si es un mecánico, ¿no? Que en este caso es como un botón, tipo botón pulsador, o ya lo van a ver acá físicamente. Yo tengo que moverlo manual o simplemente accionarlo mediante otro actuador neumático. Un rodillo en la parte de acá. Si nos vamos arriba en esfuerzo muscular, pues aquí tendríamos los diferentes símbolos, ¿no? Como un botón pulsador, con sus enclaves mecánicos, estos y estos de acá. O en este caso tiene como un pequeño vástago que sale y únicamente
lo paso a tocar tantito y ya cambie de posición, que son estos de acá, estos. Y que de igual manera los hay, en este caso, con enclaves mecánico y sin enclave mecánico, ¿no? Esto está sencillito. O están las de válvulas de uso frecuente, que son estos de aquí. Accionado mecánicamente, que estos ya vienen prediseñados, ¿ok? Ya vienen prediseñados sin necesidad de estarlos editando, configurando, en donde aquí, ¿ok? Estos, ya no hay tanta necesidad. Pero bueno, después están las válvulas de cierre y control de caudal, por ejemplo, este de acá, si se dan cuenta, ya está cambiando un poquito, ¿en dónde? En la parte de aquí. El temporizador, aquí se está manejando tiempo de desaceleración, que quiere decir que este automáticamente entra en acción y apaga el que apaga la alimentación acá, del que va del 1 al que al 2 para ahora únicamente desfogar del 2 al que, del 2 al 3, ¿sí? Es lo que te quiere decir aquí en su diagrama. Entonces, aquí tenemos estos, ¿va? Y bueno, esto es por parte de válvulas, válvulas continuas, válvulas de presión y componentes eléctricos. Ya habíamos visto, únicamente vimos lo que es la parte de alimentación, solenoides y algunas cosas como relevadores, pero no habíamos visto, perdón, no habíamos visto solenoides. ¿Dónde están los solenoides? Están aquí en relés. Y este es el solenoide que va a accionar alguna válvula, en este caso una electroválvula. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner eléctrico nada más y ya está, ¿no? Esto le corresponde a esto de acá, ¿sí? Esto solenoide activa a esto de aquí, pero yo tengo que añadirle una etiqueta de accionamiento que lo voy a llamar, por ejemplo, Y1. Recuerda que se pueden poner Y1, 10, 11, 12, 13, 14, ¿ok? Entonces aquí yo le voy a poner Y1. Si este solenoide lo estoy llamando Y1 y quiero activar el solenoide de esta válvula, entonces a este solenoide yo lo voy a marcar como como Y1. Ahora sí me está indicando que estos dos se pertenecen. Hasta ahí estamos bien, se pertenecen. Y no es que vaya conectado acá, nada de eso. Este aquí no va conectado nada. Únicamente es para ponerle la etiqueta. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo la válvula y su solenoide para control. ¿Ok? Algo facilito, algo sencillo. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, los temporizadores. Por ello les puse un ejemplo de temporizadores, si no mal recuerdo. ¿O no? Sí, ¿no? ¿O no les puse con temporizadores? No me acuerdo. ¿Hay alguien que me diga por ahí? ¿Escuchan o no escuchan? Sí, profe. Entonces, ¿por qué no contestan? ¿Qué preguntó, profe? Que si les puse alguna práctica con temporizadores. Ah, sí, sí La les puse. última. Y profe, Ok. Entonces sí les puse. Ok, es esta. Ok, está bien entonces. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo esto de acá, ¿no? Pero nosotros veníamos únicamente por poner el ejemplo de actuadores de simple efecto y de doble efecto. Pues vamos viendo acá. Entonces, voy a colocar en este caso mi fuente de alimentación únicamente, nada más, ¿ok? Una fuente de alimentación y una válvula, en este caso que sea, por ejemplo, voy a poner una configurable, voy a colocarlo de manera directa, ¿sí? Vamos a poner esta válvula 3.2, ¿sí? Una válvula 3.2. Y de esta manera, le voy a poner su retorno por muelle, ya está, ¿ok? Retorno por muelle nada más. Y por ejemplo, aquí en el actuador voy a colocarle un pistón que sea de simple efecto y otro que sea de doble efecto. Ahí está. Entonces esto lo voy a duplicar únicamente. Okay. Y van a ver la diferencia acá. Por ejemplo,
Y voy a colocar el otro, este pistón que es normalmente retraído. Voy a colocarlo también por acá. Normalmente extruido, ¿sí? Normalmente extruido. Ahí está. Este lo voy a colocar un poco más para acá. Esto ahí está bien. ¿Ok? Y lo vamos a colocar aquí. Este va para acá. Este va por aquí. Y ya está. Está bien sencillito. Y ya está. Ahí lo voy a simular así. No lo voy a poner silenciadores ni nada de eso. Ahí está. Por ejemplo, este es un vástago que tenemos acá, normalmente extruido. Para retener el vástago yo necesito colocarle presión neumática, ¿ok? Para que se mantenga retraído o para que se retraiga el vástago. Pero al momento de soltar la válvula acá, ¿qué es lo que pasa? Regresa a su posición normal por efecto del resorte. Y lo mismo aplica para el segundo pistón, ¿ok? ¿Qué es esto de acá? Estos dos pistones son de simple efecto. ¿Por qué? Porque para retraer el vástago únicamente presiona una sola vez y ya se retrae. Hasta ahí estamos bien. ¿Vieron? Ya no necesita más aire, ¿sí? Automáticamente se extruye mediante el muelle. Pero ahora, por ejemplo, este de acá es igual. Para extruir el vástago simplemente lo presiono y para retraer se retrae el vástago automáticamente por acción del resorte, ¿sí? Son pistones de simple efecto porque nada más requieren alimentación de entrada, ¿sí? Esta es alimentación de entrada. ¿Alimentación de qué? De entrada, ¿ok? Y este no, este que está acá no. También requiere alimentación de qué? De salida. Por ejemplo, si yo lo presiono acá, el vástago no va a retornar. ¿Por qué? Porque no tiene, en este caso, un sistema mecánico, como es en el caso de estos dos, que tienen un resorte o un muelle, para que lo regrese o para que retorne al vástago. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de realizar? Pues debo de colocar otro circuito aparte para poder, ¿qué? Para poder controlarlo. ¿Ok? Únicamente para poder controlarlo. De esta manera. Entonces, le voy a dar aquí simular, lo doy aquí sí. Y ahora lo extruyo. Para retraerlo tengo que meterle nuevamente presión neumática. ¿Lo ven? Necesita ¿qué? Dos alimentaciones. ¿Ok? ¿Lo vieron? Es bien sencillo, ¿no? Pero igual esto se puede regular o se puede controlar dependiendo el sistema neumático. En este caso yo puedo ponerle una válvula una válvula 5.2, ¿no? Si yo le coloco una válvula 5.2, ¿cómo sería? Por ejemplo, la válvula 5.2, acá está, que sería este de aquí, una válvula 5.2, y le voy a poner, en este caso, retorno por muelle del otro lado. Ahí está. Esto, recordad que el 4 va acá y el 2 va aquí, que viene siendo A y que el A acá y B. Lo simulamos, le damos que sí, que sí. Lo acciono la válvula. Falta la alimentación de aire, ¿no? Aquí lo voy a colocar. Ahí está. Ahí está, ¿no? Presiono aquí y se retrae, ¿no? Pero como la alimentación está directamente por la entrada, por la entrada P y la salida A, que es la conexión de 1 a 2, pues el vástago lo mantendrá retraído. Pero si yo lo cambio de posición, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ya va a extruir el vástago, ¿no? Entonces se necesita una alimentación de entrada en donde, en la parte de acá, donde está el vástago para que pueda retraerse y necesita acá donde está, en este caso, la parte del amortiguamiento para que pueda extruirse, ¿sí? Entonces esto se le llama pistón de de doble efecto. Y si se fijan, es algo bien simple. Yo estoy realizando aquí un control mediante una válvula 5.2. Anteriormente lo estaba controlando mediante dos válvulas del tipo 3.2. Hay diferentes tipos de mando, ¿ok? ¿Qué mando van a utilizar? El mando más adecuado, en este caso sería el mando que se adapte a tu circuito, en este caso sería ¿cómo te podría explicar ahí? Dependiendo la acción que quieres realizar, ¿ok? Dependiendo condiciones, vaya, ¿ok? Puedes controlarlo mediante pura neumática básica o simplemente controlándolo por solenoides. A lo que yo lo estaba controlando manualmente, pero puede ser mediante
solenoide, y en la parte de acá, ¿mediante qué? Mediante solenoide, ¿va? Pero es aquí estamos ya en la parte de control o diseño de circuitos, ¿va? Entonces, nada más quería explicarles esto de acá, doble efecto, y estos dos son de simple efecto. Uno es normalmente extruido, que es esto de acá, y el otro que está retraído, ¿ok? Para extruirlo necesita presión de aire por aquí, y este para retraerlo, presión de aire por acá. Y este para extruirlo y retraerlo por ambas partes, ¿ok? Es algo bien simple. Dice, consumo de aire, arreglo más, cilindros de simple efecto. Consumo de aire, algo más bajo que el cilindro de doble efecto, de igual tamaño. ¿Por qué consume menos aire? Porque si te das cuenta, acá, únicamente necesito entrada una sola vez de aire para retraerlo, pero de ahí ya no necesito aire, acá de la misma manera, ¿sí? Extruye el vástago, nada más necesito aire para la alimentación y que se extruya, y al momento de soltarlo, pues se retrae. Entonces nada más necesito un volumen de ¿qué? De aire de entrada, pero acá no, ¿sí? Aquí está retraído el vástago, si yo lo presiono, se extruye, está enviando una cierta cantidad de volumen de aire. Pero para retraer el vástago, simplemente basta consultar esta otra válvula, bueno, la válvula, y ahora necesitas otro volumen de aire para poder, ¿qué? Para poder retraerlo. Entonces estarías consumiendo casi el doble de aire, tanto como para extruirlo como para ¿qué? Para retraerlo. Acá nada más para extruirlo, acá nada más es para retraerlo y de ahí ya no ocupa más aire. Aquí sí, ocupa aire para extruirlo y para retraerlo. Entonces tú ocuparías casi el doble. ¿Por qué casi el doble? Porque si te das cuenta, el vástago también ocupa una cierta cantidad de aire, pero una cierta cantidad de área, de espacio, de volumen dentro de la camisa de acá. Por eso digo que es casi el doble, pero normalmente se multiplica por 2, ¿ok? Por 2. Por esa razón, aquí te está diciendo consumo de aire algo más bajo que el cilindro de doble efecto de igual tamaño. Reducción de impulso debida a la fuerza contraria de resorte, longitud global más larga y una longitud de carrera limitada. ¿Qué te quiere decir reducción de impulso debida a la fuerza contraria del resorte? Bueno, que como el resorte nosotros sabemos que ya tiene una constante, entonces cuando lo voy a retener, no se va a ver aquí rápidamente como en el simulador, ¿no? ¿Ok? O bueno, a lo mejor sí. Dependiendo de la fuerza, la presión de aire que tengamos ahí en el depósito. ¿Ok? Pero lo que te quiere decir es esto, ¿no? Que por la acción del resorte siempre habrá una fuerza que lo esté tratando de detener. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, cuando yo lo extruyo no pasa nada, pero cuando lo suelto automáticamente lo retorna. Entonces el resorte tiene ahí una que disminuye un poco la fuerza, en este caso, del vástago, por así llamarlo. ¿Ok? Pero es es despreciable, no hay tanto problema ahí. Y ya está. El trabajo se desarrolla en las dos carreras de salida y retroceso. El impulso disponible de carrera de retroceso es menor debido a que el área efectiva del émbolo es más pequeña. Mayor longitud de carrera para un mismo tamaño constructivo que el de simple ¿qué? Efecto. Aquí están los símbolos estos que les decía, ¿no? Estos de acá. Sin amortiguación, amortiguación fija y amortiguación que regulable, ya cuando tienen en este caso la flecha o no, que es lo que yo les estaba ahí diciendo la vez pasada. En este caso tiene amortiguación regulable y este no tiene amortiguación, ¿ok? No tiene amortiguación. Dice que las características principales de un buen actuador neumático lineal es que su rozamiento interno sea la más bajo posible. ¿A qué se refiere con su rozamiento interno? Por ejemplo, cuando yo extruyo el vástago, ¿ven? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Se está desplazando este pequeño émbolo de manera que lineal y toca la pared de arriba con la pared de ¿dónde? Con la pared de abajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, vamos a poner esto de acá. Toca la pared de aquí, toca la pared esta, ¿sí? Hay fricción en la parte de acá y por lo tanto el émbolo de tanto estarlo accionando, pues, o el pistón de tanto estarlo accionando se va a calentar un poco.
¿Y qué es lo que va a generar eso? Bueno, lo que puede generar en este caso es desgastamiento en el empaque, que en este caso es el que es el O-ring, hasta ahí estamos bien. En el caso de neumática puede producir en este caso rebabas, hasta ahí estamos bien, y te puede contaminar en este caso el aceite, pero para eso tienes tus filtros, ¿ok? Tanto como en la línea de succión, tanto como en la línea de retorno, ¿ok? De esa manera. Y por eso, ¿qué habíamos dicho sobre las unidades de mantenimiento? Que tienen un ¿qué? Un lubricador. ¿Y esto para qué? Para que cuando se esté extruyendo, ¿en dónde? En la parte de aquí, pues no sea en seco, sino que tenga ahí lubricante para poder ¿qué? Para que se desplace sin tanto fuerza o sin tanto friccionamiento. En este caso, para reducir el coeficiente de ¿qué? De fricción. Por ejemplo, es bien simple. Si tú estás en tu casa y te gusta patinar a lo mejor, bueno, y quieres patinar descalzo y te vienes sobre el piso sin nada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no te vas a resbalar ni nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tiras 1 litro de aceite en tu piso? Tiras 1 litro de aceite en tu piso y ahora si te botas, te lanzas como si quisieras patinar, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a resbalar o no. Bueno, ahí porque yo estoy reduciendo el coeficiente de ¿qué? Coeficiente de fricción mediante aceite. Acá es lo mismo, acá es exactamente lo mismo. Solamente que aquí sí se va a extruir, pero ¿en qué? En seco. Y lo que no queremos es que sea en seco, sino que sea ¿qué? Lubricado. Hasta ahí estamos bien, que tenga ahí lubricación. Entonces, bueno, se escucha muy así, pero pues así es, ¿va? Así es. Entonces, dice que su montaje o instalación sea la más simple y la más ¿qué? Y la más rápida, como es en el caso de donde, del primer ejemplo que estábamos viendo aquí. Si se dan cuenta, su anclaje aquí es muy simple, no tiene nada de complejidad y ya está. Aquí yo puedo anclarlo por acá, yo puedo anclarlo por aquí y ya está. Ya terminé mi instalación. Es algo muy fácil, es algo muy sencillo. Que su vida útil sea la más larga posible. ¿Y eso cómo yo lo voy a realizar? Pues dándole mantenimiento y en este caso lubricando mediante la unidad de mantenimiento. Existen gran variedad de diseños para adaptarlos a diversas necesidades. De ahí viene que si el pistón es de 1 metro, si es de medio metro, si es de 30 centímetros, si es de 20 centímetros, si es de 15 centímetros, de 10 centímetros, de 1 centímetro, de esa manera, ¿no? Bueno, 1 centímetro sería muy pequeño, aproximadamente unos 5 centímetros estaría bien, ¿no? Aproximadamente que serían que 50 milímetros de carrera, ¿ok? Entonces de ahí ya va a depender tu diseño, para qué cosa o qué operación quieras realizar. Y si para adaptarlos a diversas necesidades que pueden utilizarse con o sin lubricación, lo que les estaba diciendo, que puede resistir la temperatura y esfuerzos de compresión, que es de compresión y tracción a las que será sometido. ¿Por qué? Por lo siguiente, pueden estar cargando un elemento, en el caso de un elevador, o pueden estar soportando un qué, una cierta cantidad de masa. Por ejemplo, cuando te cuelgas de una cuerda, por ejemplo, vamos a suponer que esa cuerda lo sube un pistón. Bueno, pues ese pistón debe tener la suficiente fuerza para ¿qué? Para poder subirte. ¿Y qué fuerza, qué tipo de fuerza estaría haciendo ahí? ¿De qué? De tracción. Pero ahora, si tú te paras sobre encima del pistón como si fuese un elevador, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí, fuerza de qué? De compresión. ¿Ok? Recuerden esos conceptos básicos y creo que era de mecánica, ¿no? No me acuerdo en que los vi por ahí con ustedes. Que tenga gran capacidad de amortiguación, el golpeteo, cada vez que se retrae el vástago, que tenga la posibilidad de detectar su posición de carrera. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a la incorporación de un interruptor de detección magnética, que es esto de aquí. Es este que parece como una ¿qué? Como una C, ¿ok? Esto que aparece como una C, pero en color negrito. Este de acá no tiene, ¿sí? Este de aquí no tiene, ¿ok? Y ya está, ¿no? Y si se dan cuenta, es bien sencillo, dice, cuando se trata de seleccionar un actuador, se realizan las siguientes operaciones básicas de cálculo. Cálculo de fuerza, verificación de pandeo, capacidad de amortiguación, consumos de aire comprimido y fuerzas radiales, que va de la mano con lo que es la verificación de qué? De pandeo. ¿Hasta ahí está muy bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, a ver.
Por aquí tenía un lápiz de la Cruz Roja. Ah, sí, cierto. Ah, sí, aquí está. Por lo siguiente, vean. ¿Qué pasaría si un cilindro no tiene la suficiente capacidad para, en este caso, empujar un determinado objeto, ¿no? Entonces, pues, vamos a suponer que este es, mi mano es el cilindro, no, bueno, está ahí al revés de la cámara, ¿no? Nada, pero no pasa nada. Sí está al revés, bueno. Ya está. Vamos a poner que este es el vástago de un pistón, ¿no? El vástago se va extruyendo y hasta llegar donde, con la masa, que es mi mano. Este de acá es la masa. Entonces, si la masa, por ejemplo, vamos a poner que es de 100 kilogramos mi mano, ¿ok? 100 kilogramos mi mano. Y este es un pequeño pistón que a lo mejor te soportaría, vamos a ponerle 500 newtons, ¿ok? 500 newtons nada más, te va a soportar 500 newtons. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando la masa de aquí es mayor? Si aquí tengo 100 kilogramos y eso nada más tiene 500 newtons, ¿ok? De fuerza. Entonces, y si su carrera todavía para ello es muy larga, quiere decir su carrera, que es toda la longitud del vástago, ¿qué es lo que va a pasar? Va a querer empujar el material, pero como no va a poder, va a estar comprimiendo el vástago hasta llegar a un punto que se le va a llamar como pandeo, o sea, que va a realizar esta acción, una pequeña, ¿qué? Una pequeña curvatura, eso se le llama pandeo, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedes ocasionar con ese pandeo? Lo que puedes ocasionar es que, si te das cuenta, a la hora de que se hace esto, ¿qué pasa con la parte de acá? Se mueve, ¿no? Está así de esta manera, o sea, se ve muy poquito, pero sí se mueve, ¿ok? ¿Ok? Ahí está. Entonces, lo mismo sucede con los metales. Y si se está pandeando por la parte de acá y por la parte de acá, puede llegar a sufrir una deformación que habíamos dicho, una deformación permanente, ¿no? Una deformación permanente. ¿Y qué más puede pasar con esto? Vas a dañar en este caso el qué? Vas a dañar el émbolo, ¿ok? Dañas el émbolo que va a estar aquí sujetado a la qué? Al vástago para poder extruirlo y retraerlo de esta manera, de esa forma, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos que ver qué tipo de actuador neumático tendríamos que utilizar. Tendríamos que utilizar en este caso un pistón que te soporte 100 kilogramos de masa y que no tenga una fuerza de 500 sino que tenga, en este caso, mínimo los 1000 newtons, ¿ok? Y ya está, ¿no? Es algo bien simple, es algo bien facilito. Entonces, esto se llama el pandeo, lo que les están diciendo ahí. Se va a empezar a pandear, se va a empezar a curvar, y esto va a provocar fallos en tu sistema neumático. Se te van a dañar los empaques, vas a tener fugas de aire, y ya no va a tener la misma fuerza, tanto como de avance y como de retroceso. Es el avance y es el retroceso, ¿ok? Es algo bien simple, ¿no? Es algo bien sencillo. No tiene mucha complicación ahí. Entonces, vamos viendo por acá. Y fuerzas radiales, ¿no? Que va, por eso les decía que va de la mano con la verificación del pandeo, porque tanto como la fuerza puede estar hacia abajo, puede estar hacia arriba, ¿sí? Si en el dado caso de que yo no he centrado bien el pistón. Ahí está. Y dice, bueno, ahorita yo les voy a poner las fórmulas que vamos a estar utilizando. La fuerza desarrollada por un cilindro es su función del diámetro del émbolo, de la presión del aire de alimentación y de la resistencia producida por el ¿qué? Por el rozamiento. La fuerza teórica se calcula por la siguiente expresión. Fuerza va a ser igual a ¿cuánto? Al área multiplicado por la presión relativa, en este caso, ¿en qué? En pascales, ¿ok? ¿Por qué se le llama fuerza teórica? Porque aquí no estamos contemplando, en este caso, el rozamiento, ¿ok? Normalmente es un 10 a un 15, ¿qué? A un 15%. Dice, para determinar la fuerza real hay que tener en cuenta los rozamientos, vean lo que le estaba diciendo. En condiciones normales de servicio, presiones entre 4 y 8, ¿qué? 8 bares. Las fuerzas de rozamiento representan de un 3 a un 20% de la fuerza calculada. Normalmente se toma como un 15 o un 10% en el caso de los diseños. Si el cilindro es de simple efecto, a la fuerza teórica calculada hay que reducirle, además, la del ¿qué? La del resorte. La fuerza de un muelle depende de la elongación del mismo y se calcula por la expresión, donde
fuerza va a ser igual a ¿cuánto? Recordar que es K. K es una constante que se utiliza para los resortes, multiplicado en este caso por que la elongación, en este caso, en milímetros. Hasta ahí estamos bien. Y ya está, ¿no? Es esto de aquí. Por acá les voy a poner, a ver, déjenme ver, es esto de aquí. Ok, bueno, aquí vamos a seguir viendo esto. Y ahorita les pongo el libro, ¿ok? Donde están las fórmulas. Son los libros que tienen ahí en su plataforma. Aquí está lo que es el pandeo. Ok. Muy bien. Bueno, continuamos acá. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la fuerza real del cilindro de simple efecto quedaría como la siguiente fórmula. Que dice, fuerza va a ser igual a ¿cuánto? Área multiplicado por la presión menos la fuerza de fricción más la fuerza de, en este caso, ¿del qué? Del muelle. El área efectiva de un cilindro depende si se considera en avance o en retroceso, puesto que en retroceso hemos de considerar el diámetro del émbolo, que es esto de acá, es el diámetro del émbolo. Área de un cilindro es igual, área es igual a pi por radio cuadrado, eso ustedes ya lo saben, o si no, simplemente pi por diámetro al cuadrado entre 2. Simplemente sería entre qué? Entre 4, ¿ok? Y en avance sería pi por diámetro al cuadrado entre cuánto? Entre 4, ¿no? Que viene siendo prácticamente lo mismo. Para cilindros de doble efecto, hemos de considerar, además las expresiones anteriores, la consideración de una menor área efectiva en el retroceso debido al diámetro del émbolo. Sería, en este caso, en retroceso, porque de minúscula al cuadrado, porque aquí ya se está tomando en cuenta, en este caso, el diámetro del vástago, que es esto de aquí, ¿sí? Este de aquí. Entonces, para retroceso, aquí tengo esta entrada de aire en la parte de acá y esto, ¿de dónde? De acá. ¿Qué espacio no ocupa? Bueno, este espacio no lo ocupo ya que hay un vástago sólido, ¿ok? Esto de aquí. Entonces, por eso aquí se le está restando al diámetro, en este caso, todo esto de acá menos esto de acá. Quiere decir que tienes el diámetro del émulo y acá tienes el diámetro del ¿qué? Del vástago. Simplemente estás calculando el espacio ¿qué? El espacio anular entre ellos. ¿Ok? Ese es el espacio anular, se llama. Bueno, en perforación así nosotros lo decimos, espacio anular. Diámetro del cilindro en metros y diámetro del ¿qué? Del émbolo. Del émbolo, bueno, aquí la opción al revés. El émbolo es esto de aquí, es esta pequeña parte de acá, ese es el émbolo. Y esto es el vástago, diámetro del vástago, ¿ok? Por les digo, corté, les voy a poner las fórmulas correctas. Muy bien. Muy bien. Dice valores válidos para cilindros de doble efecto. En este caso, presiones a 10, 7 y 5, ¿qué? Y 5 bares. Bueno, aquí de acuerdo, ¿qué te dice esta gráfica? Aquí tengo una fuerza en newtons, aquí tengo un diámetro en milímetros y de este lado de igual manera, ¿ok? En base al diámetro del émbolo en milímetros, yo voy a tener una determinada ¿qué? Fuerza, ¿ok? Todavía, en este caso, a presiones de ¿cuánto? De 10, 7 y 5 bares. Nosotros vamos a estar utilizando unas gráficas que por ahí también ya tienen en su plataforma, que son, no recuerdo si les puse un nombre, que es este Tech Info, ¿no? Tech Info, que es de la compañía Festo, que es esto de acá, que son las gráficas, en este caso de que vienen las gráficas de pandeo, gráficas de presión, diagrama de presión-fuerza, aquí está, de acuerdo en este caso, al diámetro del émbolo y a una determinada presión, de 3, de 4 hasta 8 bares, yo voy a tener una determinada fuerza en donde, en la parte de acá. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro del émbolo de 63 milímetros, que son 6.3 centímetros, a ver, está más arriba, ¿no?
A ver. Aquí están las otras gráficas, son igual la misma, también les voy a enseñar a leer estos. Aquí estaba, ¿no? Y si tengo el diámetro del émbolo, ¿de cuánto? De 63 milímetros, que es igual a 6.3 centímetros, a una presión de un bar, yo podría tener una fuerza de 281 newtons. En este caso, por ejemplo, aquí lo voy a ir colocando así. ¿A cuánto? A 5 bares yo puedo tener 1400, a 8 bares yo puedo tener 2200, ¿qué? 2240. Entonces también depende de la alimentación. ¿Por qué te ponen a 1, 2, 3, 4 o hasta 8 bares? O en este caso, acá abajo hasta 15 bares. Por lo siguiente, no todas las empresas manejan o tienen estandarizado las presiones neumáticas con las cuales ellos van a trabajar, porque hay operaciones que requieren más presión, más fuerza. Hay otras que simplemente no requieren mucha presión de aire y tampoco requieren mucha fuerza, en este caso de qué, de avance o de retroceso. Por esa razón aquí te ponen hasta presión de un bar, 2 bares, 3 bares. O a lo mejor simplemente estás enviando señales neumáticas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es como en electricidad. Presionas un pulsador, envías un pulso eléctrico, ¿no? Al PLC, al controlador, a un relevador para activarlo, a un solenoide y ya está, ¿no? El sensor, o como el sensor, ¿no? Detecta un material metálico, o un plástico, lo que dependiendo del sensor, te envía un pulso eléctrico. Bueno, acá también es lo mismo con neumática. Puede enviarte un pulso neumático, un pulso de aire, y puede ser en bajas presiones, únicamente para detectar ya sea posiciones, ya sea en este caso entradas, y esas entradas poderlas, bueno, ya me estoy enfocando más, ya me estoy yendo más a instrumentación y todo eso, no instrumentación y control industrial. Pero va por eso, ¿no? Por eso yo voy a tener aquí diferentes tipos de presiones, de 1, 2, 3, 4, 8, hasta 15 bares, ¿ok? Hasta 15 bares. Que es lo mismo que nosotros tenemos en donde acá, simplemente que en un tipo de gráfico de este tipo, ¿ok? Un gráfico de curvas, ¿ok? Pero ¿qué quiere decir esto? Les voy a enseñar a leer esto también para que puedan leer cualquier diagrama, ¿no? Por ejemplo, te dice que si yo tengo un diámetro de 100 milímetros, un émbolo de 100 milímetros, que son 10 centímetros, y por ejemplo, yo tengo una alimentación de 5 bares, que es en la parte de aquí, entonces yo verifico exactamente dónde realiza la intersección. Si yo quiero conocer la fuerza, en este caso que tiene en cuanto a newtons, me dirijo hacia acá. Y aquí me estoy dando cuenta que tiene igual a ¿cuánto? Que tiene igual a 25. A una presión, en este caso, de 5 bares. Y si continuamos subiendo, ok, este va para acá. Este va para acá. Este está al revés. A ver, voy a borrar esto de aquí. Esto va al revés. Ahí está. Va al revés, ¿por qué? Porque acá está el otro, no lo había visto ahorita. Hasta acá está. Acá está el otro, ¿sí? Esto es para de este lado, ¿sí? Para este lado, ¿sí? Los diámetros del émbolo son para de este lado. Y para los diámetros de émbolos de este lado son estos valores. Obviamente para ambos son las mismas presiones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un émbolo de 100 milímetros. Continuamos para acá. Y ahora, como yo tengo una alimentación de 5 bares, entonces me dice que yo puedo tener una fuerza de 2500 newtons. Y si tengo una alimentación de 7 bares, entonces yo puedo tener una alimentación de ¿cuánto? Están del rango de 2500 a 4000, vamos a llamarlo como 3800 newtons aproximadamente. Y si tengo una alimentación, en este caso de 10 bar, entonces, ¿cuánto sería? Bueno, viene por acá y sería aproximadamente 5000 newtons, ¿ok? Entonces, dependiendo de la presión de aire que yo tenga en mi sistema, pues de esa manera voy a tener más o menor fuerza. Y bien dice, coeficiente de carga, que tenemos en la parte de acá abajo, va a ser igual a ¿cuánto? A la fuerza necesaria entre la fuerza teórica multiplicado por
100. Te dice que si el coeficiente de carga es menor o igual al a 85% y si se requiere control de velocidad preciso con un, ¿cuánto? Con un coeficiente menor o igual a un 70%. ¿Ok? Aquí tenemos esto. ¿Ok? Que es lo mismo de las tablas que estábamos viendo. Diámetro del cilindro, en este caso sería del émbolo, 10 milímetros, son 1 centímetro. Diámetro del vástago, 4 milímetros. Presión en A más se refiere a la extrusión, ¿ok? A más, son secuencias. A más, el símbolo más es para extruir el vástago, o ¿por qué aparece esto? Ahí está, para extruir el vástago, y A menos es cuando ya retraes el vástago, ¿ok? A más, a menos, pero a más se extruye, a menos se retrae. Es una secuencia simple, a más, a menos, ¿ok? Son secuencias. Entonces aquí para el avance te dice que da 47 newtons y para el retroceso te da 39 newtons, ¿ok? Pandeo, deformación que sobreviene a una barra esbelta cuando se le somete a un esfuerzo de ¿qué? De compresión. Es lo que yo les estaba explicando con el lápiz, nada más que aquí está gráfico, ¿ok? Si se dan cuenta, la carga que va a tener dependiendo el tipo de ¿qué? De anclaje que nosotros le vayamos a colocar, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de aquí, ¿lo ven? ¿Cómo? Dependiendo del tipo de ¿qué? De anclaje que yo le pongo a tu sistema neumático, es el pandeo o la forma del pandeo que puede, o los esfuerzos que puede que puede tomar. Si te das cuenta, tienen el mismo mecanismo acá, tienen el mismo mecanismo, pero el anclaje es muy ¿qué? El anclaje es muy diferente, ¿sí? Acá, en lugar de ponerse todo el pandeo en todo el cilindro, que es lo único que va a pasar aquí, pues el pandeo surgirá desde la mitad del cilindro hasta la final de carrera del vástago. Y acá viene siendo prácticamente lo mismo, solamente que aquí es una masa que, una masa guiada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene permitido moverse hacia los lados. Acá no, acá no es así. Acá la masa tiene posibilidad de moverse hacia los lados, que ya son fuerzas axiales, que va a tratar de estar moviendo el vástago de un lado hacia dónde, de un lado hacia otro. Y aquí no, aquí la fuerza es totalmente en el punto del centro del vástago, acá, ¿ok? De esa forma, aquí tenemos el tipo A, B, C y D, o los tipos de pandeo. En la práctica, en vez de calcular el pandeo, se comprueba si las condiciones particulares del cilindro y de montaje, el pandeo producido es admisible o no. Existen dos formas, la analítica y la gráfica. ¿Qué son estos de acá? El diagrama de la figura siguiente está construido considerando el caso más desfavorable o empotramiento. ¿Qué quiere decir? Empotramiento trasero y carga libre. ¿Qué quiere decir empotramiento? Se refiere al anclaje, en este caso a la tornillada que tú le darás al pistón para que quede fijo. A eso se refiere con empotramiento, ¿no? Como por ejemplo, cuando tú te pones la mochila, tienes en tu escuela, bueno, te empotraste la mochila en tu espalda y ahí se quedó fijo, ¿ok? Bueno, eso es el término empotramiento. Colocar algo en una parte, en este caso mediante tornillos, mediante cinchos, mediante lo que tú quieras. ¿Ok? Solamente que acá es en neumática, ¿no? En pistones. Trasero y carga libre. Con ello, cuando se utiliza este diagrama, aún sin conocer la instalación del cilindro, no corremos riesgo de equivocarnos en la selección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy bien. Yo quiero un pistón, por ejemplo, que tenga la fuerza, por ejemplo, aquí de 2000 newtons, ¿ok? 2000 newtons, ¿ok? Pero la carrera es aproximadamente, vamos a ponerle, de 1000, de 1000 milímetros. En este caso vienen siendo ¿cuántos? 100 centímetros, ¿no? Un metro. La carrera es de 1 metro, ¿ok? Y yo requiero una fuerza de 2000 newtons. ¿Cuál sería el diámetro del vástago adecuado para qué?
para ese sistema, para que no sufra pandeo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, pues simplemente trazamos estos dos valores por acá, así se lo más manos derecho. Y este hacia arriba, no, hombre, este no creo. Vamos a intentar. Hacia arriba, ahí está. El punto de intersección que tenemos aquí te va a indicar el diámetro del vástago en milímetros adecuado para ello. En este caso, ¿cuánto es? ¿De qué? De 25 hacia abajo. Ahí queda exactamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiese quedado aquí? Hubiese quedado aquí la intersección. Bueno, yo no voy a escoger el de 25, yo voy a escoger el que esté, el que está posteriormente, o sea, el que está más arriba, que en este caso sería este de acá, que sería en este caso de 30, ¿sí? Pero en dado caso, ¿no? Pero como aquí, pues si se pudo, pues escogemos ese. ¿Ok? De esa manera, ¿lo vieron? Simple y sencilla, ¿no? O como en el ejemplo que te están dando acá, dice, presión de 6 bares. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de carrera máxima de un cilindro con los siguientes datos? Diámetro del cilindro 63, diámetro del vástago igual a 20 milímetros, presión en bar de 6, o presión igual a 6 bares, y fuerza de 1700 newtons. ¿Cuál sería? En este caso, vamos a verlo aquí, mediante la gráfica. Diámetro del cilindro, 63. Entonces está aproximadamente por aquí, ¿no? Por acá. Por aquí vamos a ponerle. Y la presión en bares es de 6 y tienes una fuerza de 1700. Entonces aquí 1200, 1300, 1700, ¿qué? 1700. Aproximadamente por acá. Aproximadamente por aquí. ¿Ok? Nada, es al revés. A ver. A ver, a ver. Voy a borrar esto de acá. Diámetro del cilindro. Diámetro del vástago es de 20. ¿No? Está el 20, hasta acá está 20, perdón. No lo había visto. Ahí se va más o menos derecho. Y después se dice diámetro del vástago de 20 milímetros. Y después te dice, en este caso, fuerza de 1700. Acá está 1700. 1700 por acá. Aquí está. Aquí está el punto de qué punto de intersección. Y esto viene aproximadamente por acá, por acá, por acá. Un poquito más arribita, obviamente era como por aquí. ¿Ok? Te pregunta, ¿cuál es la longitud de carrera máxima? Bueno, la longitud de carrera máxima sujeto al diámetro del vástago, que es el dato que estamos utilizando acá, estas líneas azules, y en este caso la fuerza de 1700 newtons. ¿Cuál sería en este caso? De aquí aproximadamente nos da 200, 300 en la parte de aquí, 350 milímetros, ¿ok? Pero cada fabricante, aquí les voy a decir, cada fabricante tiene sus propias tablas parecidas a esta, así como también el de la compañía Festo tiene sus propias presión fuerza, un telegrama de pandeo, por aquí debe estar. Ah, chihuahuas. A ver. Aquí está, diagrama de pandeo, ¿sí? Cada compañía tiene sus propias especificaciones, ¿ok? Por ejemplo, en este caso la compañía Festo, sí tiene de 300, aquí son 100, 200, 300, 350 y ya tiene 400, ¿sí? Este sí tiene, o sí tiene en este caso pistones con longitud de 350 milímetros. En el caso de acá, si se dan cuenta, no tiene, ¿sí? No tiene. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que realizar aquí? Si tú quieres comprar con esta compañía el vástago, el pistón, perdón, pues tendrías que recurrir a un número más arriba o en este caso, seleccionar o pedirlo por diseño. A ver.
pedirlo o realizar un pedido especial, que en este caso nos cayó aproximadamente por acá, o en dado caso, pues escoges el que está más arriba, ¿sí? Que es el de 400. Pero si tu espacio es muy limitado, entonces tendrías que, ya sea, buscar otro fabricante que tenga los 350 milímetros, o pedir que te lo fabriquen. Ahí tienes dos opciones, ¿no? Pedir que te lo fabriquen o buscar otra compañía. En este caso, pues la compañía de Festo o la SMC, ¿ok? Dice, los cilindros neumáticos pueden tener una velocidad muy elevada y pueden desarrollar fuerzas de choque considerables al final de la carrera. Los cilindros sin amortiguación están diseñados para aplicaciones de cargas ligeras con y baja velocidad. La amortiguación fija está destinada a cilindros de pequeño diámetro para trabajar con cargas ligeras. Los cilindros más grandes, el efecto de impacto puede llegar a ser una amortiguación neumática regulable, que es en este caso aquí. Atrapa una pequeña cantidad de aire tal que cuando tú, en este caso, presiones el vástago o quieras retraerlo así de golpe, pues al final sentirás como que es como si tuviera un colchón, ¿ok? Pero en este caso un colchón de puro ¿qué? De puro aire. ¿Hasta ahí estamos bien? Un colchoncito de puro aire para amortiguar el golpe y no se esté dañando, ¿cuál? Esto de aquí, no se esté dañando eso. Y bien, ya que estamos aquí, vamos a vean los elementos que tienen. Aquí está el émbolo, este es el émbolo. Y vean, aquí tiene lo que es el O-ring en la parte de acá, aquí tiene uno, acá tiene otro, y tiene su banda magnética, ¿ok? Su banda magnética. Uno, casquillo de amortiguación, junta de amortiguación, orificio de restricción regulable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el número 2? Junta de amortiguación. Junta no quiere decir a una reunión de estudiantes ni nada de eso. Junta quiere decir un empaque, ¿sí? Una pequeña lámina, bueno, es una pequeña capa de hule para amortiguar, en este caso, el golpe del émbolo, ¿ok? El golpe del émbolo, que es esto de aquí. Esto cuando retacha aquí, tiene una capa, en este caso de hule, vamos a llamarlo así, que es un empaque, o muchos le dicen juntas, está bien el problema, es igual, es correcto, junta o empaque, este de aquí, ¿ok? Y de igual manera en lo demás. Esto por si llegas a tocar aquí y no hace efecto el colchón de agua. Orificio de restricción regulable. En este caso vas a regular la cantidad de aire que va a estar en donde, en el retroceso, en la amortiguación. Consumo de aire de un cilindro. Bueno, aquí ya vamos viendo un poquito esto. Superficie del émbolo por la longitud de carrera del émbolo por la presión absoluta. ¿Cuál es la presión absoluta? ¿Alguien se acuerda de qué es presión absoluta? Es la presión atmosférica más la presión que manométrica. Hasta ahí estamos bien. Esa es la presión absoluta. El consumo por un ciclo será el doble. ¿Ven? El ciclo. Carrera de ida y vuelta. Ya que en niveles prácticos resulta despreciable el volumen del vástago de la carrera del retroceso y en todo caso dicho volumen se compensa el de la tubería del circuito de alimentación del cilindro, ¿no? Por eso le decía que normalmente se desprecia y se multiplica simplemente por 2 y no se está haciendo cálculos, en este caso, para calcular espacios anulares ni nada de eso, ¿no? Se contempla de manera directa. Caudal máximo de un cilindro en litros por minuto. En este caso estamos hablando ya de caudales, ¿sí? Viene dado por la siguiente expresión. No recuerdo si creo que fue a los del B, ¿no? Que por ahí les puse un problema de esto, algo así. No me acuerdo. Cuando recién comenzó la pandemia, creo, y me asignaron de un día, de una mañana para una tarde a ustedes, creo, no me acuerdo. No recuerdo muy bien. Pero sí hablamos un poquito de caudal, creo. Sí lo recuerdo. Y bien, dice, caudal máximo en litros por minuto, diámetro del cilindro en milímetros y longitud de la carrera del cilindro en milímetros. NC, que es número de carreras, o viene siendo número de ciclos. ¿Okay? Nosotros lo vamos a conocer como número de ciclos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el número de carreras o número de ciclos? Quiere decir las veces que se va a estar accionando el pistón. ¿Hasta ahí estamos bien? Presión de trabajo en bares.
Nota, esta expresión, de no dejar de lado las pérdidas de energía debidas a fenómenos térmicos, se ha tenido presente lo referente a cambios adiabáticos, que vienen definidos por la fórmula presión por volumen es igual a la constante, donde K es igual a 1.41 en el caso del aire. Y aquí tenemos algunas presiones de trabajo en bares de acuerdo al diámetro del ¿qué? Diámetro del cilindro, en este caso sería el diámetro del émbolo. Consumo real del aire en cilindros de doble efecto en litros por milímetros de carrera, ¿ok? Que son estos de acá. Nosotros vamos a calcular, nos vamos a crear estas tablas, ¿va? Es algo bien simple, no tiene nada de complejidad. Ahorita vamos a resolver ese problema de acá. Y aquí están algunos ejemplos simples, ¿no? Tenemos el anclaje directo, las patas, el de cuello roscado. Esto va enroscado en la parte de aquí para poderlo anclar. Y lo que es brida posterior. ¿Qué quiere decir brida? Brida es una rueda donde se le sujeta mediante tornillos, lo que es como una rueda, como un plato, pero tiene perforaciones y se sujetan mediante tornillería en ambas partes, o bien puede ser de un solo lado, ¿ok? A eso le conoce como una brida, para que me entiendan por aquí, ¿no? A lo mejor muchos no conocen tanto así de mecánica. El diario de Bridget Jones, ¿quién es ese? Brida. Estas son las bridas, ¿ok? Estas son las bridas. Estos de acá. Estas son las bridas. Ahí de cuello roscable, ¿no? Como les decían acá, esas son las bridas. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo de bridas, ¿sí? A eso se le conoce como bridas. Hay varios ejemplos o varios diseños de los tipos de bridas, pero siguen teniendo el mismo ¿qué? El mismo nombre, ¿no? Que son bridas. Este de acá es la brida que tenemos aquí, la parte móvil, este de acá, no la parte del estrangulador que tenemos acá, es este de aquí, ¿ok? Esa es la brida. Brida anterior, horquilla posterior, que es esto de acá, la horquilla, y en la parte de acá, muñón oscilante, que quiere decir es parecido a un balancín, ¿ok? Vean. Muñón. No, hombre, no, que mecánico le voy a poner. Aquí está el muñón mecánico. Pasa de lanza Google. Muñón, aquí está, ¿no? Sí, es parecido a un balancín, ¿sí? Le voy a poner balancín mecánico porque luego balancín mecánico, ¿no? ¿Lo ve? Es parecido, ¿sí? Es parecido. Tienes en la parte de acá, pero se va a que esto es como si fuese axial, ¿ok? ¿Lo vieron? Aquí, esto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir para acá, puede irse para acá, de esa manera. Puede estar oscilando. En este caso, a lo mejor quieren reducir el pandeo, a lo mejor es una carga movible, no es una carga que esté con desplazamiento lineal, sino que puede ser movible. Y a lo mejor aquí en un ángulo máximo, por ejemplo, que sería aproximadamente por acá. ¿Ok? Ahí así. Transporte, empuje, pivoteamiento es esto de acá. Elevación, indexado, que es para perforado, apriete, deformación, en este caso para darle ahí formas a... Ya ven que hay videos para darle formas a, no sé, recipientes para cocina y todo eso, ¿no? Para esos que hacen como galletas de forma de osos y todo eso, ¿no? Bueno, aquí pueden utilizar pistones neumáticos para la deformación. Lo que es parada, expulsión, ensamblaje y lo que es, pues, el marcado, ¿no? Aquí tenemos lo que es en este caso el ensamble y lo que es en este caso el enmarcado. ¿Qué quiere decir esto? Yo ingreso una lámina totalmente plana y a través de una presión lo voy empujando hasta que tome la forma, por ejemplo, vamos a llamarlo un vaso, ¿ok? Que también se podría decir que es parte de deformación, ¿ok? Y cilindros y aplicaciones, ¿no? Aquí tenemos esto de acá, ¿ok? ¿Qué es lo único que hace? Pues simplemente lo empuja para acá, el pistoncito este. Cilindros y aplicaciones, ahí tenemos otro. ¿Qué quiere decir esto? Vean, esto simplemente está cortando, vamos a llamar un pedazo de papel, un pedazo de lámina. Entonces el actuador neumático debe tener la suficiente fuerza
¿Para poder qué? Para poder mantener presionado este pequeño eslabón ante una ¿qué? Ante una cortadora circular aquí. ¿Ok? Y ya va a ir cortando. ¿Sí? De esa manera. Ahí está, simplemente va a empujar el material que está aquí, que llega aquí, lo va a empujar hacia dónde, hacia acá, o es viceversa, el material llega, no, sería del revés, sería esto que viene para acá, lo empuja hacia dónde, hacia allá. Y ahora ya continuaría su camino. Ahí tenemos esto, ¿sí? Que es para empaquetado, ahí te está diciendo, SMC. Ahí es un circuito un poco más complejo, un poco más ya dedicado. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, el material llega aquí, ¿ok? Mediante este elevador lo sube y lo transporta en la parte de acá. ¿Qué es lo que hace en la parte de aquí? Pues este baja, lo presiona y este vamos a suponer que lo pone o como que lo etiqueta, por así llamarlo, en la parte de aquí y después lo manda hacia dónde, hacia acá. O es viceversa, vean. Aquí apenas hacer la simulación con el factory. Aquí tenemos el pistón, viene, lo arroja para acá, este lo presiona, este ya lo empuja para acá, este lo recibe, lo baja, se baja el pistón y ya lo manda para acá, ¿no? Aquí habría que ver o habría que realizar la simulación. Ok, ahí está nuevamente. Bueno, ahí pasa por un... este es de igual manera, vean. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pinza neumática junto a un actuador neumático. Y esto a otro actuador neumático, que está en donde en la parte de acá. Esto no simplemente puede ser, vean, voy a poner esto de acá. Esta pared que ustedes están viendo, donde está anclado este pequeño cuadro, ¿sí? Donde está anclado este pequeño cuadro, que me entiendan un poquito mejor, no necesariamente puede ser un sistema neumático ahí. Pueden ponerle un motor adherido a un tornillo sin fin, ¿ok? Pones un tornillo sin fin y ya tienes desplazamiento lineal, ¿ok? Desplazamiento lineal. Ahora, sobre el eje Y, bueno, si hay desplazamiento en X, sobre el eje Z, sobre el eje Y, hacia abajo, ahí sí puedes poner o colocar el pistón. Extruyes el vástago y cuando llegue a su final de carrera, vean, aquí ya estamos empleando lógica para poder resolver este problema. Cuando llegue a su final de carrera, lo que yo quiero es que abra las pinzas, o bien, en el inicio de carrera, yo voy a abrir las pinzas para que únicamente cuando llegue aquí abajo no bote el pedazo de material, sino que ya vaya con las pinzas abiertas y que cuando llegue a la final de carrera, que es en la parte de acá, aquí ya podemos ir definiendo, para eso se utilizan los sensores de posicionamiento magnético, aquí vamos a ponerle por ejemplo, a 0, y acá vamos a ponerle, por ejemplo, a 1, ¿ok? Cuando esté en A0, las pinzas se abren. Cuando llegue a 1, que quiere decir que ya está extruido el vástago, bueno, entonces que las pinzas se cierren. Y ahora sí, cuando en este caso, ya está siendo detectado, pues simplemente que active al motor y llegue en donde, en la parte de acá. Cuando llegue en la parte de aquí, enviar un pulso eléctrico indicando que ya está aquí el material, entonces mandaría a apagar, en este caso, que las pinzas neumáticas se abriría, se retrocedería, se retraería el vástago nuevamente y regresaría a su posición inicial otra vez acá y completando completando el ciclo, ¿ok? Está bien fácil esto, está bien sencillo, ¿ok? Y ya está, aquí está menos una aplicación sumamente sencilla y sumamente simple, que es de igual acá, cilindro multiposicional o de tres, ¿qué? De tres posiciones, ¿ok? Tenemos el 0, el 1 y el ¿qué? El 2. Por ejemplo, este émbolo empuja a esto de acá y llega a ¿dónde? A esta parada, ¿ok? Llega al número 1. Ahora, de aquí ingreso aire en la parte de acá, aquí tengo por ejemplo A0, aquí yo voy a tener que sería A1 y acá yo tendría lo que viene siendo ¿a qué? A2, ¿sí? A2, ¿ok? Pero que de igual manera, aquí en A0, yo aquí puedo ponerle A0
0.1, por ejemplo, y aquí ya no hay tanto problema, porque aquí ya llegó a su final de carrera, son 2. Serían 4. A0, a 0.1, A1 y a ¿qué? A2. Entonces, cuando llegue aquí en la parte de acá, aquí que la válvula se accione y extruye el pistón por acá, ¿sí? Y cuando llegue a su posición inicial, ya te detectaría en este caso el A2, y ahora sí que retorne, empuje el émbolo y regrese a su posición normal, que es el que está en donde, es el que está acá, este de aquí. Y si se dan cuenta, está bien simple, ¿no? Está bien sencillo. ¿Qué es esto de acá? Ok. Es multiposicional. Cilindros de tope, ahí está. Son las válvulas que tenemos aquí, algunas sencillas parecidas a esto. Ahí está otro, únicamente para detectar que un material pasó y ya está, ¿no? Sencillo. Cilindros de vástagos paralelos o de doble vástago, ¿sí? Cilindros sin vástago de transmisión magnética. Ahí tenemos el cursor, los imanes de arrastre. Cilindro de transmisión mecánica por eje flexible. Cilindro sin vástago y aplicaciones, únicamente es para desplazamiento de esta pequeña plataforma que tenemos acá, ¿ok? Como es esto de aquí, ¿sí? Y es como el anterior que teníamos acá, esto, ¿sí? Solamente que se puede sustituir mediante un motorcito con un tornillo sin fin, ¿no? Ahí está, que es lo mismo esto de acá que andábamos viendo. Simplemente son sencillos. Ahí está el de cremalleras, actores de giro piñón, cremallera, de doble cremallera, en este caso doble piñón. Okay. Ahí están las pinzas con apertura angular, que son, a lo mejor ustedes lo conocen como grimpers. Okay. Ahí están esos, con apertura paralela, que es más de lo mismo. Okay. Entonces vamos viendo ya algunos ejemplos por acá. Déjenme, voy a cerrar esto de aquí. Y ya está. Vamos a empezar con los cálculos, ¿no? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto de acá. Y vamos viendo acá. ¿Qué es esto de aquí? A ver, ahí está. Muy bien. Aquí está. ¿Ok? Entonces, escriban ahí. Cálculos de los cilindros neumáticos. Cálculo de los cilindros neumáticos. Okay. Cálculos de los cilindros neumáticos. Dice, principales variables a considerar en la selección de los cilindros neumáticos son la fuerza de cilindro, la carga, el consumo de aire y la velocidad, en este caso del pistón, como ya anteriormente lo habíamos visto. Ok. Y después tenemos esto de acá. Fuerza del cilindro. La fuerza del cilindro es una función del diámetro del cilindro, de la presión del aire y del roce del émbolo, que depende de la velocidad del émbolo y se toma en el momento de arranque. La fuerza del aire que ejerce sobre el pistón es esto de acá. Entonces escriben ahí únicamente cálculo de los cilindros neumáticos, después fuerza del cilindro y después su qué, su fórmula, ¿ok? Su fórmula, que es esto de acá. Muy bien, entonces aquí tenemos las equivalencias de qué, de un bar a lo que viene siendo atmósferas. Un bar es igual a 0.987 atmósferas, que es igual a 1 kilogramo o 1.02 kilogramos por centímetro cuadrado, o es igual a 1.020 centímetros de qué. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama esto? Centímetros de área, ¿no? Hay otros que le ponen cc.
¿ok? Pero en cc sería en centímetros cúbicos. En este caso sería de área, ¿ok? Y que es igual a 700 milímetros ¿de qué? De mercurio, ¿ok? Dice, para comodidad del cálculo se utiliza la fuerza en newtons, la presión en bares y el diámetro en milímetros y la superficie, en este caso en milímetros cuadrados. De esta manera tenemos la fórmula de acá, ¿ok? Ahora sí, ¿qué es esto de aquí? Esto es, van a escribir fórmula cuando se tiene, en este caso, un pistón de simple efecto, ¿ok? Pistón de simple efecto. Es esto de acá. Este es para un pistón de simple efecto. La fórmula esto. Muy bien. Aquí están las fórmulas para cilindro de doble efecto, ¿ok? Tenemos fuerza de avance, de expresión del aire. Son estas dos fórmulas, para que las vayan ahí anotando. Y vamos a poner obviamente vamos a empezar con los más básicos y después le voy a ir aumentando del nivel de complejidad, ¿ok? Para que vean la diferencia entre simplemente poner un pistón a hacerlo desde cero, ¿no? Crear algo desde cero. ¿Por qué? Pues somos ingenieros, chavos. ¿Sí? O bueno, que ya en la actualidad, pues ya casi la mayoría de las máquinas, pues ya están todas prediseñadas y todo eso, ¿va? Pues nada más sería cambiar piezas, pero pues si queremos crear algo desde cero, pues para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. Desde cero. O un proyecto nuevo que tengan por ahí, ¿va? Un diseño nuevo. Saben SolidWorks, saben física, saben dinámica, saben de fuerzas, entonces ya es mucho más sencillo, mucho más facilito. Saben de estática, por ejemplo, y no me acuerdo qué grupo les di un poco de estática en cuestión de vectores, transformar fuerzas a formas vectoriales, realizar análisis vectoriales. Entonces, pues ya ustedes se van complementando, ¿no? Ya se están complementando en todo. Y únicamente es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Tener ese ingenio y ya está. Un ingenio. Bueno, vamos a empezar desde lo más básico. Calcula la fuerza que debe de tener, se está escribiendo, que debe de, bueno, nada, simplemente calcula la fuerza de un pistón neumático es PIS, ¿no? PIS. Neumático. Calcula la fuerza de un pistón neumático que su alimentación, que tiene una alimentación, en este caso, vamos a ponerle que tiene una alimentación de 9, no, vamos a iniciar con bares, 9 bar, mucho, 7 bar, ¿okay? De 7 bares, y por ejemplo, y vamos aquí a ponerle el simbolito diámetro del émbolo o diámetro del cilindro, vamos a ponerle que es de 50 milímetros, coma, y diámetro del vástago, voy a manejar el mismo símbolo, pero lo voy a poner acá como subíndice diámetro, aquí lo voy a poner vástago, igual, aquí lo voy a poner
del émbolo. Ahí está. Vamos a ponerle en este caso que es de, si el émbolo es de 50 milímetros, son como 5 centímetros. Aproximadamente lo vamos a poner de 20, serían 15 milímetros. 15 milímetros. Okay, ya está, ¿no? Y ya es todo, ¿no? Está bien sencillito. Calcula la fuerza de un pistón neumático que tiene una alimentación, en este caso de 7 bares, un diámetro del émbolo, 50 milímetros, diámetro del vástago, 15 milímetros. También calcula la fuerza de retroceso. También calcula la fuerza de retroceso. Uno es de avance y el otro es de retroceso. Aquí me faltó cambiarle. Retroceso. Pues bueno, primero, como en todo problema, ¿qué es lo que les digo siempre? Datos, ¿no? ¿Qué datos te arroja el problema para poder resolverlo aquí? Primero tenemos la presión del ¿qué? Del aire, ¿no? La presión del aire está ¿en qué unidades? Son 7 bares, ¿sí? 7 bares, 7 cantinas, ¿no? Y después tenemos el diámetro del ¿qué? Del émbolo. En este caso, el diámetro del émbolo, de acuerdo a la fórmula, me pide calcular la de avance y la de retroceso. Entonces, el émbolo es la de ¿qué? La de mayúscula. Entonces, aquí tenemos que D mayúscula va a ser igual a 50, ¿qué? 50 milímetros. Y después te dice que es el diámetro del vástago. El diámetro del vástago viene representado por la letra D minúscula. Entonces, D minúscula, que es el diámetro del vástago, va a ser igual a 15 milímetros. Y ya está. Y posteriormente a ello, es todos los datos que nos da, ¿no? Dice, también calcula la fuerza de retroceso. Bueno, pues entonces ya tenemos todos los datos. Fuerza de avance, utilizamos esta fórmula. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánta presión de aire tenemos? Son 7 bares. En la presión te dice que el aire debe de estar ¿en qué unidades? Debe de estar en bares. ¿Hasta ahí estamos bien? En este caso, pues ya colocaríamos, ¿cuánto sería aquí? 7 bar. Entonces aquí voy a colocar 7 bar. Y después te dice que el pi por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto tenemos de diámetro? 50 milímetros. Esos 50 milímetros debe de estar ¿en qué unidades? Pues en milímetros, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Entre cuánto? Entre 40. Y esto ya nos daría a una fuerza de ¿qué? De avance. Si se dan cuenta, está bien sencillito, ¿no? Está bien simple esto de acá. Vamos a ponerle acá. Voy a compartirles toda la pantalla para que vean ahí la calculadora. Y tenemos que son 7 multiplicado, en este caso, por la división de ¿quién? Por la división de pi multiplicado por ¿cuánto? Por 50 milímetros elevados al cuadrado, entre 40, ya está. Y nos da a un valor de 1374.44, ¿ok? 1374.44. Entonces, voy a escribir 1374.44. 4467. Vamos a tomar 4 cifras significativas, siempre, chavos, en estos cálculos. Y ya te dice que la fuerza estaría dada en ¿qué? En newtons. ¿Por qué? Por estos factores de conversión que tenemos acá abajo. En este caso debería estar en 4, pero el factor de 10 ya. Con eso nos da en newtons. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la fuerza de retroceso, que es mediante esta otra fórmula de acá. Y continuamos por acá, ¿no? Tenemos que la fuerza de retroceso va a ser igual a la presión de aire, que son de ¿cuánto? De 7 bar, ¿no? Bar. ¿Cuánto mide el diámetro del émbolo o del cilindro? 50 milímetros. ¿Cuánto mide el diámetro menor? En este caso sería, a ver, ahí le puse d menos d al cuadrado, ¿no? Ahí es d menos d
D cuadrado menos D cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto es? 15, ¿no? Ahí está. Muy bien. 15 milímetros. ¿Fácil o difícil? Está bien sencillo, ¿no? Realizamos la división ahí. Serían 7 multiplicado por, en este caso, pi, multiplicado por, en este caso, el diámetro, que son 50 milímetros, elevados al cuadrado, después menos 15 milímetros, 15 milímetros, elevados al cuadrado, y esto dividido entre ¿cuánto? Entre 40. ¿Cuánto les da a ustedes? Ok. 1250. 1250. Entonces, la fuerza de retroceso va a ser igual a 1250.7465. Ya está. En este caso serían newtons. Y ya está, ¿no? Ya lo calculamos. Bien sencillito. No está complicado, sí. Está complicado. Preguntas hasta ahí, chavos. Ustedes me dicen si ya lo notaron o no. Sí, profe. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Poco a poquito voy a ir cambiándole los valores. Voy a ir poniendo en diferentes unidades, ¿no? Cuando menos se lo esperen, ya llenaron 3, 4 hojas. Nada más para calcular la fuerza. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir con ejemplos sencillos, básicos aquí, que todo buen ser humano pues ya conoce. Todo buen hombre ya conoce. Toda buena mujer ya conoce, ¿no? Ahora vamos a poner el cálculo de la fuerza del pistón neumático que tiene una alimentación. Ahora únicamente voy a cambiar la cuestión de los bares, ¿no? Lo voy a poner ahora, por ejemplo, 100 PSI, ¿sí? 100 PSI, ahí está. En cuestión del diámetro del émbolo, lo voy a subir, vamos a ponerlo a 100 milímetros. Y del vástago, vamos a poner en este caso que ahora sea de, por ejemplo, 20 milímetros, que son aproximadamente 2 centímetros, ¿ok? Y ya está. ¿Hasta ahí estamos bien? También calcula la fuerza de retroceso, ¿no? Ya sería nuestro ejemplo número, ¿qué? Número 2. Sería EJ2. Ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a ver? Datos, ¿no? ¿Qué datos nos arroja el problemita este? Nos dice que tiene una presión de aire que es igual a ¿cuánto? A 100 psi. Y aquí ya tengo el primer detalle, ¿no? Que la presión debe de estar ¿en qué? En bares. Entonces aquí voy a escribir paso 1. Paso 1. Calcular. Vamos a ponerle aquí convertir. Convertir de PSI a bar. ¿Ok? ¿Y cómo convertimos de PSI a bar? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, un bar es equivalente a 14 puntos, a 14.0, ¿qué? 14.05, ¿no? O 50. 0.5 o 50. Es 50, ¿no? Porque es
El 50, sí, 0.05, 0.053, 0.503. Déjame recordar ahí en mi archivero. 0.503, ¿ok? Que sería PSQ, PSI. Es lo que te equivale en este caso a un bar. Pero como vamos a utilizar 4 cifras significativas, bueno, en este caso vamos a utilizar 3 para la conversión de los bares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo convertimos aquí? Bueno, si tengo aquí 100 PSIs, ¿cuál sería tu cantidad en qué? En bares. ¿Cómo lo despejamos? Es bien simple, ¿no? Una regla de 3 simple. ¿Cuánto les da ahí, chavos? Ahí. ¿Saben calcular o no? No se acuerdan. ¿Se acuerdan, verdad? Lo voy a hacer por acá. Vean. Tenemos estas 100 PSIs en donde, acá, lo voy a colocar debajo de todo esto, ¿no? 100 PSIs. Y esto lo voy a colocar, en este caso, tenemos que es un bar. Y yo necesito saber a cuántos bares te equivalen. X cantidad, en este caso, obviamente en bar, ¿no? Esto está dividiendo, pasa acá de este lado multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo, está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. De tal manera que te quedaría que X va a ser igual a ¿cuánto? A un bar multiplicado por 100 PSIs, y esto dividido entre ¿cuánto? Entre 14.503 PSIs, ¿sí? Ya está. Entonces X va a ser igual a ¿cuánto? PSIs entre PSIs se van a eliminar y ya nada más dividimos 100 entre 14.503. Aquí vamos a convertirlo de una vez, que sería 100, ahí está, 100 dividido entre 14.503. Ya nos daría a 6.8951. 6.8951 ¿qué? Bar. Esa es la presión que nosotros tenemos. Entonces aquí ya calculamos la presión en bar. Entonces aquí vamos a ponerlo que esto es igual a 6. ¿Qué? A 6.8951 bares. ¿Ok? Entonces ya calculamos la presión, en este caso en bares. Pues continuamos por acá. ¿Qué otro dato más nos arroja el problema? Tenemos que D mayor va a ser igual a 100 milímetros, ahí está en metros está en milímetros, no hay ningún problema. Tendríamos que D menor es igual a ¿cuánto? A 20 milímetros y no hay ningún problema. Ya estos están en milímetros, ya convertimos de PSI a bares, ¿ok? Y ya no hay problema. Entonces continuamos. Entonces ya podríamos calcular, ¿no? Que ese sería nuestro paso 2. ¿Qué le puse, Pau? Paso 2, que es en este caso calcular la fuerza, avance y retroceso. Obviamente aquí hay un punto importante. No estamos considerando las pérdidas por fricción, que costan del 10 al 15%. Igual podemos contemplarlo hasta un 20%, dependiendo cómo los pongan algunas compañías. Entonces aquí tendríamos que fuerza de avance va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la presión medida, la presión del aire medida en bares, multiplicado por la división de ¿cuánto? De pi por diámetro al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 40. Y esto va a ser igual a la fuerza de ¿qué? De avance, que va a ser igual a la presión del aire. ¿Cuánta presión del aire tenemos? 6.8951 bar, multiplicado en este caso por la división de ¿quién? Del pi por el diámetro al cuadrado, que son 100 milímetros, y estos elevados al que elevados al cuadrado, dividido entre ¿cuánto? Entre 40. De esta manera tenemos una fuerza de que de avance que va a ser igual a ¿cuánto? Aquí voy a escribirlo nuevamente, que sería, así está, 6.8951 bar multiplicado por la división de ¿cuánto? Del valor de pi por el diámetro al cuadrado, que en este caso son 100 milímetros, elevado al cuadrado, y esto dividido entre ¿cuánto?
entre 40. Y aquí ya nos da un valor de ¿cuánto? De 5.415. 5.415 punto ¿qué? 3988. 3988 ¿qué? Newtons. Ahora vamos a calcular la fuerza de retroceso. Entonces aquí tenemos que la fuerza de ¿qué? De retroceso, fuerza de retroceso va a ser igual a ¿cuánto? Otra vez a la presión del aire, pero ahora multiplicado por ¿quién? Por pi multiplicado por ¿qué más? Por el diámetro al cuadrado menos diámetro del vástago al cuadrado dividido entre ¿cuánto? Entre 40 o no. Entre 40. Ahí está, entre 40. Esto va a ser igual a tener a una fuerza ¿de qué? De retroceso igual a ¿cuánto? Igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos presión de aire? 6.8951 bar. 8951, si estoy bien. Y multiplicado en este caso por pi, multiplicado por el diámetro al cuadrado, que en este caso son 100 milímetros. 100 milímetros elevados al cuadrado, menos el diámetro del émbolo, que son 20 milímetros, también elevados al ¿qué? Elevados al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 40. Ahí está. Entonces aquí tenemos una fuerza ¿de qué? De retroceso, que va a ser igual a ¿cuánto? Pues multiplicamos acá. 6.8951 por la división de ¿quién? Del valor de pi, o pi multiplicado por ¿cuánto? Por el valor del diámetro, que son 100, y lo elevamos al cuadrado, menos paréntesis, que son 20, elevados al ¿qué? Al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 40. Y ya nos da un valor de 5.198.7829. 5.198 punto ¿qué? 7829 ¿qué? 29 newtons. Y ya está, ¿no? Ya lo resolvimos otra vez, ¿no? Está. El mago lo volvió a hacer, ¿no? Como dijeran por ahí, en las funciones. Y ya está. ¿Preguntas, dudas? Simple, ¿no? Sencillito. Más fácil que respirar, ¿no? Muy bien. Vayan estudiando. Vayan estudiando. El día de mañana voy a ponerles... Son problemas sencillos, básicos, para que vayan ahí practicando. En cuanto a la calcular la fuerza de avance y en cálculo la fuerza de retroceso. Después yo les voy a poner que calculen esa fuerza, ¿sí? Entonces vayan estudiando ahí, por ejemplo, derivadas, vayan estudiando componentes rectangulares de vectores, vayan estudiando, por ejemplo, masa por aceleración y lo que es en cuestión de densidades. Okay. Entonces, de esa manera, vayan estudiando, vayan repasando todo lo que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? Componentes rectangulares, equilibrio, estático y todo eso.